En busca de la felicidad. Este es el nombre que le di a la enseñanza que hoy te quiero compartir. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado algún tema sobre la felicidad? ¿Cuántas o cuántos libros han escrito sobre la felicidad? ¿Cuántas charlas, cuántas pláticas, cuántas enseñanzas? Pero realmente nos hemos puesto a pensar cuál es la fuente donde puede iniciar la felicidad. ¿Cuántas veces te han preguntado en la vida, ¿eres feliz? Cuando yo era pequeña, tenía varias habilidades. Me gustaba bailar, me gustaba pintar, pero lo que más me gustaba era hacer casas de cartón para mis Barbies. Juntaba cartón y las formaba y las hacía, les hacía sus ventanas, sus mesas, sus recámaras, la puerta, todo. Y mis papás me observaban y me decían, ay niña, yo creo que de grande vas a ser arquitecta o diseñadora. Y sí, estudié diseño de interiores, mas no terminé. Pero en aquel entonces, cuando ya era niña, llegaban a la casa y tocaban y te pedían ayuda o te pedían algo de comer. Yo rápido entraba a la casa y asaltaba la alacena de mi mamá y les llevaba ayuda a estas personas. Y mientras estas personas guardaban en sus bolsas la ayuda que yo les daba o la comida que les daba, empezaba a platicar con ellas. Les preguntaba cómo se encontraban, cómo estaban, qué sentían, cómo vivían. Igual sucedía con los niños que pasaban en aquellos tiempos en una bicicleta con unas cubetas donde juntaban desperdicio para los animalitos que tenían en su casa. Te timbraban y te decían, ¡desperdicio! Entonces tú ya salías. Yo tendría como unos 12, 13 años y salía y los invitaba a desayunar o a comer. Y mientras les estaba haciendo, me encantaba platicar con ellos. Les preguntaba cómo se encontraban, cómo estaban, qué sentían, que si eran felices. En eso llegaba mi mamá y mi mamá se sorprendía porque los tenía comiendo conmigo ahí, pero no decía nada. Desde entonces recuerdo que a mí me inquietaba y me preocupaba un poco lo que el ser humano traía en su corazón. Y es ahora que me dedico el ser consejera. Me apasiona el ser consejera. Ahora que soy consejera, puedo observar que las emociones las tenemos que gestionar para poder ser más felices. En las clases que llevamos de consejería, nuestra maestra nos pone que es importante o nos dice que es importante que tengamos una introspección, tanto nosotros como nuestros aconsejados, para indagar cuáles son las emociones que tiene en ese momento o cuál emoción es la que le está manejando en ese momento. Y a mí muchas veces llegan aquí personas o pacientes y me dicen que no son felices. Y es por eso que hoy quise hacer esta plática, para compartir contigo cómo le hago yo para ser más feliz. Nosotros somos seres tricotomitas. Estamos formados por alma, cuerpo y espíritu. Quiero platicarles un poco sobre el cuerpo, la parte externa que vemos nosotros. En nosotros, en nuestro ser, en nuestro cuerpo, hay cromosomas. No sé si han escuchado esta palabra. Los famosos cromosomas X y Y. Bueno, pues la bióloga molecular Elizabeth Helen, ella descubrió que en la esquina o en la parte última de estos cromosomas existen unos enzimas llamados
telómeros. Estos telómeros ayudan a ver cuando una persona es sana o cuando una persona está enferma. Cuando una persona está sana, su telómero es más largo. Pero cuando una persona está estresada, ansiosa o enferma, su telómero es más corto. Ella agarró a 2 personas de la misma edad y sin preguntarles nada estudió sobre sus telómeros y observó que una persona estaba más enferma que la otra por el tamaño de sus telómeros. También observó que desde pequeños, desde niños, cuando hay un trauma psicológico, cuando hay un bullying, la separación de unos papás, alguna adversidad que viva el niño, desde esa corta edad, el telómero puede estar corto. Pero ¿saben qué? Hay una sorpresa, hay una buena noticia. Esos telómeros los podemos acrecentar con el optimismo, con la ilusión y con el amor. Hoy en día han descubierto que las personas optimistas viven más felices, inclusive pueden vivir hasta más años. Hoy quiero compartirte contigo un versículo que a mí en lo personal me encanta. Está en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4, de la Nueva Versión Internacional, y dice así: estén siempre llenos de alegría en el Señor, y lo repito, alégrense. Aquí Pablo les está invitando o les está enseñando a este pueblo que deberían de ser felices aún cual sea su adversidad, aún cual sea su situación, que ellos tenían que estar gozosos, tenían que tener optimismo, una buena actitud. Esto no tiene nada que ver con el bienestar, porque el bienestar es cuando colmamos los sentidos o lo que sentimos nosotros. Pero verdaderamente yo les quiero hablar sobre la felicidad, y esa viene del corazón. Cuando perdemos a un ser querido, o cuando hay una ruptura en el matrimonio, cuando estás pasando una enfermedad, quizá terminal, cuando estás pasando una adversidad, podemos decir que estamos sufriendo. ¿Y cuál es el antídoto para el sufrimiento? El amor. El amor es algo tan esencial para el ser humano, tan importante. Yo quiero compartirte que en el libro o la carta, primera carta de los Corintios, en el capítulo 13, quiero que lo leas todo. Ahorita yo nada más te voy a compartir 2 versículos. El primero es en el versículo 8, donde dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán, las lenguas y la ciencia acabarán. En el versículo 13 dice: y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Se dan cuenta qué importante es el amor? Y cómo dice Pablo que el único que permanece es el amor. El amor nos ayuda contra el sufrimiento. El amor nos ayuda para ser felices. En una enseñanza pasada les hablé sobre Viktor Frankl, que es un médico psiquiatra judío, el cual vivió en los centros de concentración nazi. Y ahí, cuando estaba viviendo, él observó que diario morían personas. Y esto le llamó mucho la atención, y algunas no morían. Entonces empezó a investigar qué es lo que sucedía con las personas que sobrevivían. Y fue a ellas y les preguntaba que qué es lo que pensaban o qué hacían, por qué seguían vivos. Y pues ellos decían: no, yo me levanto y recuerdo el
abrazo de mi hija cuando me recibe cuando llegaba de trabajar. Otro se acerca y le dice, yo recuerdo las cenas con mi familia. Otro se acerca y le dice, pues yo recuerdo los besos de mi esposa cuando llegaba de trabajar. Llegó a la conclusión, Víctor Frank, que estas personas, al recordar algo maravilloso de su vida, les daba ilusión. Y esto sucedió con un personaje de la Biblia, con David, el rey David, de ese que les hablo mucho. El rey David vivió muchas adversidades en su vida, pero en medio de las adversidades, él recordaba lo que Dios hacía en su vida, cómo lo ayudó a salir de todas las adversidades que él vivió. Y esto lo podemos ver en los Salmos, cómo habla y cómo se expresa. Aquí hay un ejemplo en el Salmo 34, versículo 19 de la Reina Valera, dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Aquí vemos a David, cómo él recuerda lo que Dios había obrado en su vida, de lo que lo había salvado. Y esto traía a su vida, ¿qué? Esperanza, traía ilusión y podía pasar otra adversidad. Hace no mucho tiempo, algunos años, algunos psiquiatras y psicólogos se reunieron para hacer un estudio en personas, un tipo de investigación. Juntaron a ciertas personas y las metieron a una resonancia magnética y les dijeron que por favor pensaran en algún momento maravilloso de su vida, en algo que habían vivido, que recordaran ellos algún momento bonito, ya sea lleno de alegría, de amor. Y cuando empezaron a recordar, observaron movimientos en el cerebro, cómo se llenaban de cierta sustancia su cerebro, con dopamina, serotonina y algunas otras que terminan en ina. ¿Y qué pasó? Empezaron a sentirse bien. Estos psicólogos y psiquiatras se dieron cuenta de lo importante que es en el ser humano el recordar, el tener una ilusión, el tener un optimismo y el tener amor en su vida. Hoy les platiqué un poco sobre el cuerpo, sobre los cromosomas, sobre los telómeros, una palabra difícil de pronunciar. Y les hablé sobre también de cómo gestionar nuestras emociones, de cómo hacer una introspección para ser un poco más felices. Pero ahora quiero hablarte de una parte de nuestro ser, la cual no he hablado, y es la parte más importante del ser humano, que es el espíritu. El espíritu es una parte esencial de nosotros, pero que muchas veces los seres humanos no lo tomamos en cuenta. Lo dejamos, alimentamos el cuerpo, trabajamos a veces nuestras emociones, pero el espíritu, ¿qué pasa con él? ¿Cómo podemos hacer fuerte el espíritu? ¿Cómo podemos acrecentar al espíritu? Bueno, pues hay dos opciones. La primera es tener a Dios en nuestro espíritu, primeramente, y después alimentarlo con la palabra de Dios. Es algo importante el tener a Dios en nuestro espíritu, su amor. Y fíjense lo que dice en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 16 de la Reina Valera. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor.
Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Ese amor maravilloso de Dios es el que permanece en nuestro espíritu. Cuando nosotros empecemos a tener este conocimiento de que primeramente tenemos que tener en nuestro espíritu a Dios, estamos totalmente satisfechas. ¿Qué es lo que va a suceder en nuestra vida? Va a tener una plena satisfacción. Fíjense lo que les voy a leer ahorita. Dice, nada creado puede llenarte tu corazón. Tú estás diseñado para ser satisfecho solo en Dios. Y Él es el único que puede darte esta capacidad de satisfacerte. ¿Se dan cuenta? Qué maravilloso es esto. Que solamente Él nos puede dar esa satisfacción. El ser humano siempre va a tener problemas. Siempre va a tener adversidades. Pero depende de uno cómo atravesamos esas adversidades. Si las atravesamos con optimismo, con esperanza, con ilusión y con el amor de Dios. Esta es la fuente principal de la verdadera felicidad del ser humano. Esta es la fuente que les decía al inicio. No hay otra. Fíjense lo que dice aquí en Romanos capítulo 15, versículo 4. Dice, tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras, para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo, mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Aquí nos habla de su palabra, de lo importante que es alimentar nuestro espíritu con su palabra. ¿Qué es lo que nos trae? Nos trae ánimo, nos trae esperanza. ¿Se dan cuenta lo más importante para el ser humano, para estar satisfecho? Es mantener nuestro espíritu fuerte. Primeramente, tener a Dios en nuestro espíritu, como primer lugar, en nuestro corazón. Y alimentarlo con su palabra, para entonces experimentar una verdadera transformación. Un verdadero ánimo y esperanza en nuestra vida. Y no importa las adversidades que pasemos, sabremos que cualquier situación que estemos viviendo, nosotros estaremos felices. Espero que con esta enseñanza y con este conocimiento que hoy te di, puedas vivir como lo vivo yo, satisfecha y plena, con mi espíritu lleno de Dios. Para cual sea mi situación, yo siempre esté gozosa. Hoy te invito a que tú también experimentes esto. Y verás una verdadera transformación y un cambio tremendo y una plena satisfacción en tu vida. Esta es la verdadera fuente de la felicidad. Les mando muchos saludos y nos vemos en la próxima enseñanza.